saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Nos encontramos nuevamente con José Chamorro y no vamos a volver a decirle a nuestros seguidores tu biografía ni nada de eso, porque creo que te conocen suficientemente, y si no, les invito a que vean otro vídeo que está colgado en nuestro canal de YouTube y en que te hicimos anteriormente otra entrevista. Te pueden conocer por esta entrevista y también porque creo que es uno de los autores más destacados de San Pablo, de esta casa, ¿no? Claves para saborear la vida, Despierta, Adva, Adventus y ahora Elogio espiritual de la búsqueda. Un título por lo menos interesante y asombroso. Nos vamos a meter en el misterio posiblemente. Y bueno, pues vamos a ir hablando un poquito acerca del libro y acerca de José. Sí voy a comentar alguna cosa sobre ti porque creo que nos interesa que nuestros seguidores lo conozcan para ver un poquito la cuestión del libro, ¿no? Tú combinas tu pasión por escribir con tu trabajo como profesor de filosofía y de pedagogía terapéutica en enseñanza secundaria y en bachillerato. En mi querido Linares, en Jaén, aunque ahora está haciendo mucho calor, pero bueno, seguimos queriendo aquella tierra. Y nos interesa también porque además tú acompañas procesos personales desde una perspectiva un poquito, podríamos decir, diversa. No es la perspectiva que yo creo que tienen todos los acompañantes y que es la filosofía sapiencial. Entonces, viendo un poquito esto, ¿no? Tu formación como filósofo, como teólogo, como pedagogo, como terapeuta gestal y como filósofo sapiencial, pues yo te doy la bienvenida, te doy las gracias, José, por volver a estar aquí con nosotros y por haberte mostrado así como tan amablemente a que te hagamos por así decir, pues haberte pillado como el que no quiere la cosa. Y bueno, pues rápidamente dijiste que sí, yo te lo agradezco en nombre de Editorial San Pablo y vamos a dialogar un poquito. Pues muchísimas gracias, hermano Pepe, otra vez por compartir este tiempo. Eso, compartimos yo creo que muchas cosas, además de la pasión por la escritura, ¿no? Yo no escribo, pero pues me toca muchas veces preparar obras y sí veo, ¿no?, la pasión de los autores. Hemos hablado de filosofía sapiencial. Yo no sé si estaré en lo cierto o no, pero ha sido mi impresión al leer el libro, ¿no? Este elogio espiritual de la búsqueda. La impresión que he tenido es como que de alguna manera era como la columna vertebral que recorría este libro, la filosofía sapiencial, o al menos lo que algunos creemos entender de filosofía sapiencial. No sé si estaré en lo cierto o no, pero me gustaría que empezáramos a hablar de eso, puesto que me ha parecido, o he tenido esa impresión, ¿no? Un poco también para que las personas que nos siguen por las redes sociales, claro, hemos dicho esto de la filosofía sapiencial y dirán, ¿y eso qué es?, ¿no? Y uniéndolo, si quieres, un poquito, porque creo que también es una gran desconocida, con la cuestión de la terapia gestal. Porque creo que están ahí, pero sin nombrarlas, ¿eh? O sea, tú en ningún momento en el libro hablas de filosofía sapiencial, en ningún momento hablas de terapia gestal, pero yo creo que están ahí presentes. Entonces, ¿cómo sería un proceso de acompañamiento? ¿Qué es esto primero de filosofía sapiencial y terapia gestal? ¿Y cómo sería un proceso de acompañamiento desde esta perspectiva que no olvida, creo yo tampoco, a pesar de ser filosofía y psicología, la cuestión espiritual? Bueno, obviamente se aparecen al final, aparece porque ahí metía, ¿no?, como un agua subterránea, porque al final las formaciones, los procesos personales se ponen de manifiesto cuando uno pone por escrito diversos temas, ¿no? Y si tuviera que entrar un poco a definir, o más que definir, intentar aproximarme a estas cuestiones,
Bueno, al final la filosofía sapiencial es recobrar esto que Sócrates también practicó, que fue el tema de la mayéutica y utilizar la pregunta como manera de buscar el conocimiento, ¿no? El conocimiento, pues, sapiencial, no simplemente la acumulación de información, sino ese conocimiento más profundo, sutil, que ayuda precisamente al descubrimiento de uno mismo, ¿no? Y en este sentido, eso que está por ahí presente tiene que ver mucho con la terapia gestal y con este enfoque humanista, porque al final en terapia gestal el centro está en la persona y lo que se busca cuando se realiza un acompañamiento desde ahí es buscar que sea la propia persona la que intente darse la respuesta, puesto que su propia neurosis, ¿no? Su propia inconsciencia no le está permitiendo realmente descubrir esa solución que realmente habita en él. Entonces hay una especie también como de confianza, y Fritz Perls, el fundador de la terapia gestal, tenía plenamente confianza en la persona, ¿no? En que es ella la que debe de darse esa respuesta y descubrirla. Entonces, para eso el terapeuta, digamos que hace un acompañamiento intentando señalar cosas que el paciente comenta y devolviéndole ciertas preguntas que ayuden a poner de manifiesto eso que él solo, por sí solo, no es capaz de descubrir. Entonces, en este sentido, convergen de alguna manera o tienen resonancias con esos, como la tenía, que antes los comentábamos fuera de micro, un poco con los pares del desierto, ¿no? Sí. Vamos, pues con todo lo que eran los dichos de los padres del desierto, ¿no? Y aquel acompañamiento que hacían. Yo creo que has dado la clave también para continuar dialogando un poquito acerca de esto, porque además está muy presente en el libro, de la cuestión de la pregunta. Quiere decir, o al menos yo lo entiendo así desde lo que tú me vas manifestando, que el acompañante, que se basa un poquito en estas modalidades de acompañamiento, como puede ser la terapia gestal o la filosofía sapiencial o la espiritualidad de los padres del desierto, por así decir, no es la persona que interviene y va conduciendo el carro de la otra, del acompañado, por decir, sino que es el propio acompañado el que va dirigiendo su camino. Tú en ningún momento intentas llevarle, por así decir, a la meta que tú crees que no. Pues este tío es que debería de... Que muchas veces nos pasa a los que hacemos acompañamiento, ¿no? Enseguida vemos la clave y decimos, este lo que necesita es tal. Desde esta perspectiva esto no es así, sino que... al contrario, ¿no? Sí. Desde esta perspectiva, lo que requiere precisamente es del respeto al proceso del otro y del tiempo que el otro precisa para realmente darse cuenta de lo que él tenga que darse cuenta, independientemente de lo que uno pueda ir advirtiendo, ¿no? En esa escucha y en esa presencia y ser testigo del propio proceso. Eso no quita que dejemos al otro ahí con una pregunta que no es suya, con una idea que no es suya, sino todo lo contrario. Simplemente formulemos preguntas y si es así, y si a uno también puede poner encima de la mesa, ¿no? Aquello que se le pasa por la cabeza, como me suena esto, podría ser esto, pero no como una afirmación, sino como una propia pregunta que el propio paciente pueda desmentir, para también porque el terapeuta se haga una idea clara de por dónde va el asunto, ¿no? Entonces aquí yo pienso que la cuestión es el tiempo, que requiere mucho más tiempo, porque el ritmo del otro es el que es, pero claro, también está la cuestión del respeto. Y en esto me parece algo, pues, digno de admirar, porque en más en nuestros días que vamos con la inmediatez y queremos soluciones rápidas, porque aquí necesitamos acompasar realmente y acompañar los tiempos del otro, sean los que sean. Fíjate que este es un fallo que yo creo que hemos cometido, ¿no? Muchas veces los acompañantes, ¿no? Que es el de dirigir al otro. Y él no viene a ser dirigido, sino que muchas veces tu función, por así decir, no es el estar presente y en alguna ocasión servirle, usando una metáfora, servirle de espejo. Así es. Yo estoy viendo esto y... ¿no? Sí, es como la actitud de testigo del otro, ¿no? De alguien que está abierto, tiene una apertura y una escucha incondicional para lo que el otro quiera comentarle. Entonces, simplemente es estar ahí. O sea, es que no hay que intentando, y está también el trabajo serio del terapeuta, intentando interferir precisamente lo menos posible en el proceso del otro, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que además tu libro, por así decir, es precisamente un acompañamiento hacia una meta, entre comillas,
porque yo creo que hasta ahí estamos tendiendo siempre, ¿no? Que, bueno, tú lo llamas desde la perspectiva cristiana y yo así también lo siento, ¿no? La santidad o la cristificación, ¿no? Otros pues lo podemos llamar la iluminación, ¿no? En otras culturas perfectamente válidas, ¿no? Pero lo que sí es que es cierto que tantos uno como otros, y pienso que cualquier persona, incluso aunque no crea, ¿no? Está en búsqueda, ¿no? Así es. Y claro, yo a partir de ahí me preguntaba, ¿por qué dedicar un libro precisamente a la búsqueda? Que es lo que has hecho aquí, ¿no? Que yo creo que es un aspecto importante, ¿no? De la existencia humana, ¿no? ¿Crees que es tan importante esto de la búsqueda hoy día? Más que yo lo piense, es que así lo siento. y también así lo he vivido, ¿no? Es decir, realmente, bueno, cuando se me invita a este trabajo y tengo la fortuna de poder decir en qué tema, ¿no? Me encuentro con un tema que es el tema de mi vida, ¿no? Y yo siento que mi vida desde la infancia ha sido permanentemente una continua búsqueda de Dios, por supuesto, porque ese es el contexto en el que yo he nacido, me he criado, me he formado, en el que me siento también reconocido. Y desde ahí, bueno, pues fue intentar responder a esto, ¿no? Y ver de alguna manera, un poco tomando ahí como reflejo, ¿no? La experiencia de estos otros que han hablado de escalones, de etapas, desde incluso la escalera de Jacob, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Pues, efectivamente. Intentar ofrecer sería como una especie de escalera, ¿no? De proceso en etapas que correspondan con imágenes del día de hoy, ¿no? Imágenes que la gente se va a sentir identificada porque de alguna manera seguro que uno u otro han pasado por uno o por varios de estas que yo propongo, ¿no? Intentar favorecer esto, ¿no? Intentar ofrecer más que respuestas, y ahí engancho con lo que decía antes, preguntas que ayuden al propio descubrimiento y que ayuden a mirarse uno y descubrirse cómo vive uno de alguna manera su vida y, por supuesto, qué respuesta está dando a esa búsqueda, que no deja de ser otra versión de hablar del anhelo profundo que tenemos dentro de las personas, ¿no? Has bebido, me parece, y has profundizado, ¿no? En lo que podríamos llamar la tradición espiritual cristiana, ¿no? A mí me ha resonado también, por ejemplo, por decir, ¿no? Las 7 moradas de Santa Teresa, no porque el libro, bueno, lo podemos decir, ¿no? Está estructurado en 3 partes, con 7 pasos, por así decir, ¿no? En que, bueno, pues están incluidas en cada una de las partes, ¿no? Y claro, en esto de las 3 partes, por aquello de lo tripartito, además de sonar a la Santísima Trinidad, pues dentro de lo que es la espiritualidad cristiana, y creo que tú lo apuntabas también en el libro, ¿no? Va resonando lo que han sido las 3 vías tradicionales, ¿no? de la espiritualidad cristiana, ¿no? La vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva, ¿no? ¿Podríamos hablar un poquito acerca de esto? Porque sí que lo apuntas en algún momento en el libro, pero es muy posible que algunos de nuestros seguidores pues digan, ¿y esto qué es? ¿La vía? No sé, ¿una vía que es la del tren? O tal, ¿y esto de purgativa? ¿Tengo que tomarme un purgante? O tal, la iluminativa que me pongo como Buda. No sé, creo que sería interesante, ¿no? Y cómo puede influir también este itinerario en la vida de las personas, ¿no? Este itinerario tripartito, ¿no? Bueno, yo lo digo en la introducción, ¿no? Que de alguna manera resuena Pseudo Dionisio precisamente con estas 3 vías que tú comentas, ¿no? De camino, de ascenso hasta Dios, ¿no? De participación en la divinidad, de theosis, como aparece este término, ¿no? Bueno, como un camino necesario. Yo de alguna manera el reflejo de esas 3 lo he querido manifestar, no de manera explícita, no está contado de manera explícita, pero sí implícitamente lo digo, en estas 3 partes que tiene el libro, jugando también con el número, porque me gustan los números y me gusta el significado de los números, ¿no? Por eso también son 7 peldaños, no son otros, ¿no? Entonces, esto de la tarea de preguntarse, el oficio de preguntarse y el arte de preguntarse también es como el proceso de cuando algo se convierte en algo meramente laboral, de trabajo, de esfuerzo, que sería la parte de tarea, cuando uno empieza a adquirir cierto arte y la cosa empieza a descargarse de esfuerzo y de empeño, ¿no? Que es la parte del oficio, y como empieza a surgir un poco como la vocación.
y cómo cuando uno llega a otro momento de refinamiento, uno tiene ya un arte, ¿no? Ya es algo que le nace de manera natural porque está integrado, porque forma parte de uno y porque siente que ya no está haciendo una impostura, sino que surge de él, ¿no? Esas son las tres partes que yo ofrezco ahí, ¿no? Estos tres hitos que Dionisio comenta, bueno, pues tienen que ver con la parte esta de quitarnos, de purgar en el sentido de limpiar, ¿no? De quitarnos todas esas cosas que nos entorpecen. Podríamos hablar hoy día de apegos, podríamos hablar de distracciones, podríamos hablar de falsos sucedáneos con los que intentamos llenar ese vacío, esa sed que tenemos y que no contentan, ¿no? Como cuando ese proceso se da, aparece un momento de claridad y de lucidez que tiene que ver con la fase iluminativa, ¿no? Aparecen ciertas certezas que entonces no se veían y que son certezas que ya apuntan en otra dirección. Y que cuando uno va tomando cierta apertura, va dándole espacio a la gracia, ¿no? Porque esto no es una cuestión de esfuerzo de uno conseguir querer algo, que es la tentación que siempre hemos tenido, ¿no? De querer hacer, sino realmente uno se convierte en alguien mucho más receptivo y le da espacio a Dios dentro de sí, ¿no? A la gracia, uno empieza a participar de eso que es el misterio y uno se siente... Podemos hablar de invadido de amor o con una experiencia sobrecogedora que no se cierra sobre uno. Para mí esto me parece como un dato importante. No es una cuestión puramente subjetivista de yo mime conmigo, ¿no? Sino que realmente lo podemos medir porque esa experiencia de Dios te abre al otro y te abre a lo otro, ¿no? A todo lo que está delante. Por lo tanto, lo que siente es que al final lo que uno trae consigo, que no lo ha dado, sino que se lo han dado, tiene sentido en la medida en que se pone en juego, ¿no? Los talentos y los dones de cada uno tienen sentido y cobran sentido cuando somos capaces de ponerlo en juego en la vida y los ponemos al servicio de la vida, al servicio de Dios, ¿no? Entonces yo pienso que es el descubrimiento que acontece en la fase unitiva y el descubrimiento que yo quiero pensar que en esta escalera, este proceso que yo planteo, se descubre, ¿no? En la etapa esta de última y penúltima, ¿no? Estas dos últimas etapas fundamentalmente, ¿no? Claro, todo esto, José, requiere un esfuerzo, ¿no? Y claro, tú también lo apuntas en el libro, hace falta que nosotros tengamos una ascesis. Pero muchas veces no sabemos lo que es eso. Entendemos ascesis pues como algo como muy etéreo, muy tal, o como algo de que la cuestión tienes que ser una persona ascética, de que te tienes que mortificar, flagelar o tal. Y yo creo que la cosa va por otro camino dentro de del itinerario este que tú muestras, ¿no? Como que la ascesis es ese esfuerzo que tú vas haciendo por ir, de alguna forma, avanzando en cada etapa, que ahora veremos cómo se avanza en cada etapa, pero... Sí, ascesis en el sentido de, ¿no? De la ascesis de la palabra, ¿no? De ejercitamiento, ¿no? De realizar un ejercicio, de poner a disposición, ¿no? La capacidad que uno tiene de hacer un ejercicio que implica un compromiso, y todo compromiso va a implicar inevitablemente cierto esfuerzo, ¿no? Porque nos saca de la rutina, nos saca del confort de la vida que llevamos normalmente. Pero requiere eso. Entonces, si eso no se da, diríamos, no hacemos nada, ¿no? O esa es la parte que nosotros tenemos por hacer, porque como ya he dicho, habría que ser capaces de conciliar, y ahí es donde está la tensión y la dificultad, ¿no? Conciliar en lo que uno tiene que poner con lo que Dios está poniendo y uno tiene que ser capaz de acoger, ¿no? Y ahí es donde está esa tensión que hay que resolver, ¿no? Claro. En la medida de que cada uno... Pues se claro, se requiere, por así decir, también en todo esto una implicación, como por así decir, muy personal. El que está acompañando la búsqueda te puede estar diciendo aquí estamos muy bien y tal, como en el Monte Tabor, que bien estoy aquí cuando estoy en el acompañamiento, hacemos un esfuerzo por venir, por hacer el acompañamiento, pero luego el trabajo se me queda a mí por decir como acompañado, ¿no? Para ir por este camino, ¿no? O sea, que ahí hace falta... Yo por eso decía, ¿no? Que creo que me parece que es fundamental el hecho de que, o podríamos decirlo en estos términos, como que ese trabajo debe de ponerse a prueba. Y va a ser ese ponerse a prueba donde descubramos si realmente hay eso ha calado hasta donde debe de haber calado, ¿no? Y sobre eso no es algo que tampoco nadie te diga si está o no está, sino como una especie de humildad y de honestidad con uno mismo para descubrirse realmente, pues obviamente desde nuestra vulnerabilidad, de nuestra luz y nuestra sombra, donde nos encontramos y saber ir aprendiendo de eso, que es una de las claves de este proceso, ¿no? de avance o de ahondamiento, sí. O llamémoslo, o mirámoslo en la dimensión que queramos. Claro, y este
itinerario de búsqueda, por así decir, es por así decirlo de alguna forma, ¿es lineal? ¿Es un itinerario como así o no? O vete tú a saber si va por recovecos o tal. Tú lo explicas de una manera muy interesante, ¿no? Pero claro, yo no se lo quiero revelar así, sino que preferiría que tú lo expliques, porque el itinerario espiritual o el itinerario de búsqueda o del desarrollo personal o del encontrarte contigo mismo, con la trascendencia y tal, no es algo que sea lineal. No, es algo que se avanza y se retrocede y hay que contar con que eso es así y debe de ser así. Yo creo que para conservar precisamente la humildad y no caer en el orgullo, ¿no? Sí, bueno, yo comento la imagen de la espiral, incluso hay por ahí un gráfico que en un momento me apareció como síntesis Yo creo que de lo incluso, que podría José, ser, ¿no? lo podemos mostrar porque creo que es como bastante interesante, ¿no? Este gráfico que tú haces Sí, aquí, yo que planteo. además es un triángulo después, tal. Sí, en la base de una pirámide ¿Eh? triangular, sí, con un vértice que no se termina de percibir, que sería como esa conciencia que uno va adquiriendo respecto del avance, ¿no? Y las tres dimensiones tienen que ver con que podemos ver la búsqueda en sentido trascendente, en sentido inmanente, mirando hacia adentro, pero también hablo de que la búsqueda tiene que tener una dimensión hermanente, que he llamado yo en este neologismo, que tiene que ver con la mirada en el otro, ¿no? Y con lo que uno descubre respecto al otro, ¿no? Y que de alguna manera, y ese gráfico intenta contener esto, ¿no? Que si el proceso se da en una de esas dimensiones, tiene que tener el reflejo en la otra. Es decir, no se entiende que uno se conozca más y no esté abierto a la realidad del otro ni a una realidad de algo que le supera, o que alguien busque a Dios y no se conozca o se desconozca y tampoco esté atento a la realidad del otro, o la otra, que sería como el activismo y el servicialismo de querer ayudar al otro y realmente lo hago más neuróticamente, por lo tanto no lo hago desde lo que sé de mí. Por supuesto, Dios no tiene nada que ver, esto sea un poco como las tres, ¿no? Un poco la idea que yo planteo, ¿no? Y planteo así como unas vueltas, que no es un itinerario lineal, precisamente porque a veces se avanza, pero a veces toca retroceder, bien porque uno hay cosas que no ha consolidado, bien porque necesita volver para consolidar algo más, ¿no? Y poder avanzar hacia adelante, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que luego cuando uno avanza en ese proceso y llega a los últimos hitos o tiene experiencia de los últimos hitos, lo interesante es que también se puede vivir como en los momentos anteriores. Lo que pasa es que el aprendizaje de todo ese proceso hasta el final te hace descubrir esas etapas previas de otra manera diferente, con otra mirada, con otra sensibilidad, con otra disposición y apertura, ¿no? Vamos a ponernos, no sé si ya te parece bien, vamos a ponernos al principio del camino, ¿no? De este itinerario de búsqueda. ¿Qué crees que debería uno tener presente para comenzar este itinerario? Y no me refiero únicamente a, por así decir, a cuestiones materiales, sino incluso a otras cuestiones que van más allá de lo material. ¿Qué necesitaría una persona que diga, oye, yo quiero ponerme en este itinerario de búsqueda, a ver dónde me lleva, pero ¿por dónde comienzo? Bueno, el comienzo siempre están en las preguntas, ¿no? Y yo pienso que la primera cuestión sería advertir, ser capaz de advertir en la propia, ¿no? En la propia individualidad, en la propia persona, ¿no? En el sujeto, qué es lo que a uno le falta, ¿no? ¿Cuál es ese anhelo profundo que pulsa por ahí dentro y que intentamos silenciar o acallar o llenar con todo tipo de distracciones, de sucedáneos y etcétera, ¿no? Intentar responder a... Podríamos hablar, que ahora se habla también mucho de ello, bueno, también desde pues, Víctor Frank y del sentido de la vida. Sí, es otra manera. Quiero pensar que es otra manera de aproximarse a la cuestión, ¿no? Al final es eso lo que anda por ahí revoloteando, ¿no? Pero que claro, en vez de advertir dónde está y cómo se llama o qué es, o ponerle nombre o no sé, o de alguna manera perfilarlo, ¿no? Intentamos lo primero es buscar fuera y pensamos que la cuestión tiene que ver con más de lo mismo o más de otras cosas, ¿no? Y ahí pues, aparece por eso ese primer momento, ¿no? Que yo lo llamo la fase del turista, ¿no? Porque entiendo también que el turista al final hace también un primer esfuerzo en el sentido de gente que, bueno, sabemos que hay muchas personas que se contentan con una vida, bueno, pues cómoda, sencilla, de estar en casa y de poco más que el ambiente que le rodea del barrio o la ciudad, ¿no? Bueno, hay un primer momento en el que hay gente que
hay algo que le llama querer conocer, querer salir de esa comodidad y querer viajar y conocer lugares. La historia es que el modo en que eso se hace se convierte también en un modo un poco torpe, porque normalmente está lleno pues, de compulsividad, de conquista, de querer anotar y hacer un listado de cosas que he visto, de fotografías que hacer, ¿no? Y te pierde al final también la presencia de eso que tú quieres conocer, que te saca de ese lugar, ¿no? Entonces, un primer estadio que ya es diferente del que se queda sin movilizarse, ¿no? Y está inmóvil, pero que tiene que seguir, ¿no? Y entonces las preguntas que voy proponiendo ahí pues tienen que ver con ir dándonos cuenta de qué manera ese turista también habita y está en nosotros y tenemos esa dimensión dentro, ¿no? Este camino se puede, por así decir, recorrer en solitario, o es necesaria la presencia del otro y es necesaria, por así decir, también la apertura al otro. O sea, hay que darse un equilibrio entre lo social y lo individual, porque muchas veces en los caminos de búsqueda yo creo que hemos ido mucho a la individualidad, ¿no? Y al esfuerzo mío, y soy yo el que lo hace y yo soy el que... ¿Cómo hay que conjugar estas dos dimensiones o cómo lo ves tú? Yo siempre he pensado que el camino es singular para cada uno. Entonces, en este sentido, hay una dimensión de soledad, es solitario, ¿no? Yo tengo que hacer el mío, pero estoy solo, pero no voy solo. Porque todos vamos, todos marchamos, todos estamos en camino. Entonces, la manera interesante, creo yo, es realmente ponerlo en relación con el otro, ¿no? Poder compartir, no tanto por ver si estamos o no estamos en lo mismo, sino simplemente por ponerle voz y verbalizar esto, ¿no? Porque yo pienso de todas formas que es que realmente hablar de estas cuestiones que atraviesan nuestra vida es necesario en este sentido, ¿no? De sentirnos acompañados y sentirnos que esto no es una cuestión mía que yo me he montado, sino que realmente es lo propio del ser humano, es que es un homo viator, ¿no? O alguien, el hombre que está en viaje, que está en proceso, que está en camino, ¿no? Entonces, yo creo que se articula bien esta doble dimensión, ¿no? Es un camino solitario, pero no vamos solos, estamos con Es otros. algo así parecido, buscando, si quieres, una metáfora así como más palpable, como hacer el camino de Santiago, lo hago solo, pero no en solitario, porque me voy encontrando con gente, mañana hablo con uno en el albergue, luego por el camino comparto un trecho con alguien, pero yo luego me canso y me siento y el otro continúa, no sé, es algo parecido, ¿no?, a un itinerario o a un peregrinaje, que tú luego hablas también del peregrino, ¿no?, hacia una meta concreta, ¿no? Vamos, una buena metáfora. Y también porque el tema es que si no hay un peligro, es decir, caer realmente en la individualidad o en el individualismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto que yo estoy diciendo, ¿no? Darnos cuenta que al final lo espiritual siempre posee una componente que es participativa. O sea, incluye al otro, incluye a los demás, incluye las circunstancias, incluye el ambiente, los propios procesos que uno ha atravesado, que no es simplemente una cuestión estática del momento, sino que es una cuestión que se abre a toda la realidad, ¿no? O sea, por eso se hablará luego de la participación en Dios. O sea, no es una cuestión mía intrasubjetiva que se da aquí dentro, sino que realmente es algo que no solo tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con la totalidad de la realidad que me circunscribe. Entonces, en ese sentido, siempre estamos acompañados, nunca estamos solos. Me gustaría también que abordáramos un tema que yo creo que en la sociedad actual se ha olvidado un poco, ¿no?, por decir, ¿no? Porque incluso cuando nos hacen favores, por así decir, o cuando alguien hace algo por nosotros, nos hemos olvidado muchas veces de dar gracias. Y es algo como que tú lo tienes muy presente, ¿no?, aquí en el elogio espiritual de la búsqueda, ¿no? El dar gracias, el agradecimiento. ¿En qué papel juega el agradecimiento, pero en todas sus dimensiones? Porque muchas veces se dice, bueno, agradecer al otro, agradecer a Dios. A veces me tengo que agradecer a mí mismo, no lo sé. Pero ¿qué papel juega el agradecimiento en este camino de búsqueda? Yo pienso que uno de los logros, por llamarlo de los frutos, mejor, casi me gusta más, ¿no?, que uno va cosechando, que cosecha en el camino, ¿no? Porque el agradecimiento es la respuesta inmediata a darnos cuenta de la dimensión de gratuidad que posee la vida, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la gratuidad de Dios, ¿no? Entonces,
ante lo que se da de manera inmerecida muchas veces, gratis, que menos que agradecer. Pero claro, para eso hay que acoger lo que se te da, ¿no? Y claro, ¿por qué digo que es uno de los frutos del camino, no una cosa que aparezca al principio? Pues porque realmente vivimos la vida de una manera en la que parece que todo nos pertenece, todo lo hemos conseguido nosotros con nuestro esfuerzo, todo es trabajo solo nuestro, ¿no? Entonces, claro, no caemos en la cuenta que hasta el simple hecho de cada día y cada momento que se nos da, justamente. No estamos haciendo nada para ganarlo. El problema es que vivimos con una especie de ceguera ante eso, porque como lo hemos normalizado, porque parece que es lo que tiene que ser, mientras uno no enferme, uno se ponga malo, esté en disposición de partir de este mundo, ¿no? Pero en la normalidad, esa normalidad se ha convertido en una normosis, que yo otras veces he comentado este término, ¿no? Una especie de ceguera que nos viene dada por normalizar lo que no tiene por qué ser tan normal, sino que realmente reconocer el don que se nos da a cada momento, ¿no? El despertarme cada mañana. Totalmente. Por decir, es que dices, no, así es. Pues lo hemos normalizado, te parece lo más natural del mundo y dices, no, es que yo esta mañana he recibido, por así decir, el regalo del don de la vida. Así es. Entonces, claro, no es un agradecimiento que sea una respuesta a un precepto de educación de hay que ser educado y dar las gracias, que puede ser una impostura, porque yo puedo darla simplemente por formalidad, pero no me nace de ningún lugar, ¿no? Simplemente es como una especie de quedar bien, de aparentar, ¿no? Sino yo hablo de otra cosa que es el reconocimiento, por eso hay como una apertura y salir y un descentramiento de este egocentrismo en el que vivimos anclados, ¿no? De reconocer que realmente lo que se nos da es al final todo. Porque hasta este encuentro se nos ha dado. Nosotros yo he tenido que venir, hemos tenido que dar, pero hay algo más allá de nosotros que emerge y que lo propicia, efectivamente, ¿no? Sí. Y además es que si uno, yo creo que es otra de las cosas, ¿no? Que si uno está atento, que es algo que tú también apuntas en el libro, ¿no? Que si en este camino de búsqueda uno presta atención, posiblemente te vas a ir dando cuenta de cosas muchas veces imperceptibles de lo que es tu vida cotidiana y que van a estar ahí presentes, ¿no? Para eso hay que... El tema de la atención, bueno, primero, el tema de la atención en nuestros días es un gran trabajo que realizar, porque hemos desplegado una serie de cuestiones que realmente lo que nos hacen es más bien descentrarnos y dispersarnos, es decir, llevar la atención fuera de nosotros permanentemente, lo cual nos cuesta, ¿no? Centrarnos, ¿no? Eso por un lado. Y ahora me venía una cuestión, esto del entrenamiento, ¿no? Hace años, yo mi primer trabajo fue trabajar con niños con discapacidad en un centro ocupacional, ¿no? Y fue una experiencia enormemente gratificante. Una de las muchas cosas que yo aprendí de allí fue a valorar los pequeños cambios mínimos que se hacían al principio imperceptibles, pero que con el hecho de estar allí y tratar a los chavales y a las muchachas, se fue adquiriendo esa sensibilidad. Recuerdo que después, cuando empecé a trabajar en el centro educativo en el que ando hoy, yo veía cambios en esos niños que eran mayores. Recuerdo que los celebraba porque claro, yo le hablaba con compañeros que vosotros no sois conscientes del cambio que ha dado, ¿no? Porque había como un entrenamiento en una especie de espíritu de finura, diría Pascal, con ese tema, ¿no? De advertir las cosas más nimias que se nos pasan muchas veces desapercibidas, porque tenemos la cabeza montada en un nivel de complejidad tan grande, y claro, que si no alcanza cierto estado, no me doy cuenta. Si no me doy cuenta, no le pongo valor. Entonces, si uno consigue bajar ese límite, ¿no? Y lo pone mucho más bajito, mucho más sencillo, en la sencillez, en la simplicidad, uno empieza a dar cuenta que realmente el agradecimiento brota desde el primer instante, ¿no? Fíjate que esto que estamos comentando, que estamos dialogando, me da pie para que podamos abordar otro tema también muy presente en nuestros días, nunca mejor dicho, porque se habla mucho de estar presente, de habitar el presente, de vivir el presente. Digo, vamos, y yo alguna vez lo pienso, ¿no? Y lo he leído por ahí en otros autores, no solo que lo piense yo, es que yo no puedo vivir en otro momento que no sea el presente, ¿no? Pero claro, para esto de alguna forma
yo me tengo que ejercitar, que es esto que tú estabas diciendo, ¿no? Para ir percibiendo precisamente, ¿no? Y entonces, claro, ahora se nos... ¿qué es estar presente? Porque quiere decir, tú también lo vas apuntando por el libro, en algún sitio, ¿no? ¿Qué significa eso de estar presente? ¿Quiere decir que es que yo no me voy a recordar del pasado o que no voy a tener sueños de futuro? ¿Qué es eso? ¿O qué piensas tú, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué es eso de estar presente? Bueno, estar presente es ser consciente de lo que está pasando en el momento actual, ¿no? Y si yo pienso que se habla mucho de esto, el problema también muchas veces es que hablamos mucho de las cosas, pero tenemos poca experiencia, poca vivencia en su completud de las cosas, ¿no? Entonces nos quedamos, claro, en la superficialidad del asunto. Estar presente es habitar el presente y darnos cuenta y tomar conciencia de lo que hay. Pero primero, para reconocer que esta es la realidad y este es el tiempo que se nos está dando, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, para no caer en algo que caemos normalmente en esta distracción compulsiva e inconsciente en la que caemos, que tiene que ver con quedarnos pensando en que otro tiempo pasado fue mejor o en los bellos recuerdos que vivimos, que está muy interesante si uno lo hace efectivamente conscientemente porque quiere recordar algo, pero no como manera de saltar y de salir de lo que tiene entre manos, ¿no? O de no acoger lo que tiene entre manos. Y el otro movimiento que es la gente que se queda fantaseando en la fantasía de soñando con momentos que vendrán, sea inmediato, sea más a medio o largo plazo, ¿no? Entonces la cuestión es que se viven muchas veces como huida respecto a lo que uno tiene ahora, ¿no? Entonces habitar el presente tiene que ver con acoger lo que hay, y lo que hay ahora, sea lo que sea, es decir, una gratificación o puede ser un momento doloroso que estoy pasando o una cosa que no se me va de la cabeza porque me quita el sueño o porque es muy agradable y cuento con ello, lo que sea, ¿no? Pero sí tiene que ver con la toma de conciencia, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Será algo así como, mientras estamos hablando y escuchándonos, darnos cuenta de que estamos aquí y no con la cabeza en otro lugar mientras intentamos hacer que esto, muchas ¿no? veces es lo que nos pasa. Efectivamente, ese es el Andamos automático. Es que después yo tengo que ir a no sé dónde, o la señora está pensando en la lista de la compra, o tú estás pensando en que mi hijo me tal, ¿no? Y claro, eso nos impide muchas veces, ¿no? el vivir. Vivir, ¿no? y vivir en plenitud en el sentido de que, porque si no, ni estás en el donde estamos, ni estás tampoco en eso otro que va a suceder. Es decir, vivimos ahí como entre medias, ¿no? Te vivimos la vida media. Y yo pienso que por eso no recordamos tantas cosas, porque en el fondo solo recordamos aquellas cosas en las que realmente la atención se quedó totalmente anclada en esa experiencia concreta, ¿no? Entonces todo pasa a un segundo plano. Y cuando eso no sucede, las cosas se viven, yo siento las sensaciones como si se viviesen a media, ¿no? A medio gas. Es sí, pero no, porque no estaba donde tenía que estar, ¿no? La circunstancia. Y el problema es que uno lo habla y no se da cuenta de esto, pero pareciera que eso no cae ahí dentro en un lugar suficiente como para generar ese cambio que sería necesario, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Porque al final, esto también se ha dicho en el Evangelio, el reino de Dios, ¿dónde está? Arriba, abajo. Arriba, abajo, adelante, en el futuro. Lo estamos viviendo si nos damos cuenta de que estamos habitándolo y realmente ponemos eso de nuestra parte, ¿no? Fíjate que para esta toma de conciencia, para todo esto que estamos hablando, yo creo que es también muy importante, ¿no? Y que tú también, pues, por supuesto, lo hablas en el libro, ¿no? El silencio. ¿Qué podríamos hablar acerca del silencio? O si habláramos mucho ya sería una buena paradoja. Bueno, el silencio como fundamentalmente, bueno, primero como regalo. Segundo, como manadero de la palabra. Un lugar donde brotan las palabras, todas las palabras, pero especialmente las palabras bellas y hermosas, ¿no? Pero también como medio hoy día para silenciarnos, para callarnos, para... No simplemente como un medio de... O sea, no, cuando hablo de esto no hablo simplemente de una cuestión de... y está bien, ¿no? Y está bien que se dé porque la necesitamos de relajación, ¿no? O de bienestar, que es un momento. Sino de capacidad de apertura a algo más, ¿no? De aquietamiento, de que la cabeza pare por un momento, de que uno pueda estar receptivo a su realidad y a la realidad de los demás, ¿no? De que se genere una dinámica diferente, donde se ralentice este ritmo intrépido y frenético que la vida tiene, que nos arrolla, ¿no? Y parece que nos lleva siempre hacia adelante y precisamente nos saca de esto, ¿no? El silencio como oportunidad para vivir el presente que decíamos, ¿no?
y también como, por supuesto, como espacio, como lugar, como no sé, fermento de este regalo que hemos dicho que era el darnos cuenta de la gratuidad, ¿no? Todo esto, claro, yo intento llevar un itinerario contigo de profundización de todo esto y claro, al final tú y yo y muchos de nuestros seguidores somos cristianos, somos creyentes y, por así decir, incluso bebemos de una cierta espiritualidad, pero hablando de todo esto, de la toma de conciencia, del silencio, del estar presente, yo creo que hemos olvidado, algunos cristianos, pues algo que se remonta a los primeros, yo creo, comunidades cristianas, si quieres, ¿no? Como es la oración del corazón. ¿Eh? No la nombras en el libro explícitamente, pero lo apuntas, ¿no? Y cómo incluso que ahora, por ejemplo, pues está muy de moda en algunos ambientes la cuestión de la respiración. Y yo iba leyendo, digo, si es que son los padres del desierto, ya ellos en los apotemas nos decían muchas de estas cosas, ¿no? Pero claro, vamos descubriendo contigo, por ejemplo, pues esa ruaj de Dios, que muchas veces la respiración, la oración repetitiva, tal. No sé, pues dialogar, comentar un poquito, ¿no? Acerca de todo esto, ¿no? De la oración del corazón y cómo la oración, nosotros que somos cristianos, nos puede ir ayudando, ¿no? En este camino de búsqueda. Lo teníamos desde el principio, tú lo has comentado, ¿no? Se desarrolló desde el principio ese deseo de los primeros monjes y monjas de irse al desierto y llevar una vida ascética, diferente a la comodidad que se estaba estableciendo en el imperio cuando el imperio se cristianiza, ¿no? Y ese anhelo de búsqueda de Dios que es lo que le lleva allí, ¿no? Evidentemente la oración era uno de los grandes elementos que transitan su vida porque era la manera de advertir lo que le sucedía, cuáles eran sus pasiones, poder tratar con ese tema, pero también era el momento de la oportunidad del encuentro con Dios realmente, ¿no? De propiciar esa situación, ¿no? Y ellos muy poco, a los pocos siglos no llega mucho todo el movimiento del esicasmo, ¿no? De la esiquía, de la quietud, ¿no? De darnos cuenta que hay una oración que va a responder a esos preceptos que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? De orar sin cesar, ¿no? La oración interrumpida, el propio pasaje del Evangelio, ¿no? De Jesús, de encierra tu cuarto, éntrate en tu cuarto y cierra la puerta de tu padre está lo secreto, ¿no? Intentar dar respuesta a eso, ¿no? Entonces ahí se convierte en el tema del nombre, el nombre de Jesús, Dios salva, ¿no? Yeshua, en el centro de una oración de quietud y de aquietamiento que dará pie luego a todo un movimiento de sicasta, ¿no? Y que luego con el paso del tiempo incluso llevará hasta nuestros días en una especie de relectura a través del anónimo de la nube del no saber, a través de la enseñanza incluso de Juan Casiano, de Clímaco, ¿no? Y todo lo demás. El peregrino ruso, todo esto vendrá, ¿no? Y todos esos autores que hay ahí del desierto que realmente pusieron un especial interés, ¿no? Todo lo que luego se recogerá en los textos de la Filocalía, ¿no? De la oración de Jesús. Pues todo eso dará pie a un tipo de oración que hoy día sería como lo propio o la resonancia, dicho en cristiano, pero claro, con una percepción y una perspectiva y una meta totalmente diferente a un mero enfoque quizá, que como digo, ¿no? Está bien, porque sabemos que en ese tipo de oración también vamos a sentir paz y vamos a sentir relajación y vamos a sentir, pero no es la meta. La meta al final es un encuentro que además es transformante y es transformador, ¿no? Y que, como decíamos al principio, se verá la transformación que ha podido suponer nosotros en la medida en que eso nos haga salir al encuentro del hermano, ¿no? Del otro y especialmente del frágil, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema apasionante, un tema que merece mucho la pena y nuestro tiempo invertirlo en leer y especialmente en ponerlo en práctica, por digo, para no quedarnos simplemente en la mera acumulación de datos, sino en algo vivencial en donde realmente nos encontremos con quien nos tenemos que encontrar, que es con el misterio, ¿no? Con mayúsculas. ¿Es esa la meta, José? El encontrarnos con el misterio, por así decir, de este camino de búsqueda. Yo pienso que sí, que ese encuentro es reconocernos que somos hijos en el Hijo para poder actuar como el Hijo con mayúsculas que es Jesucristo, ¿no? Y yo pienso que a eso estamos llamados todos. No es algo exclusivo de él, sino él abre la puerta para invitarnos que ese es nuestro camino y ese es el reflejo del amor del Padre por nosotros, ¿no? Y para eso ahí está el Espíritu animando desde el principio, según el relato de la creación, incluso desde el principio Dios, ¿no? El ruaj, la respiración. Por eso
quizás por eso la respiración se convierta en la oración también como ese recordatorio de la presencia de Dios, ¿no? Y la oración sea justamente lo que nos mantiene vivos, nos da vida. Es como un juego simbólico muy interesante, ¿no? No he querido, además, yo conscientemente, o sea, lo he hecho con toda la pretensión, ¿no? Desarrollar cada una de las etapas del camino de búsqueda, ¿no? Porque así, bueno, pues también damos la oportunidad a nuestros seguidores de que lean este elogio espiritual de la búsqueda. Pero, por así decir, casi para concluir, ¿nos podías dar una pincelada rápida, una palabra, aunque sea, acerca de cada uno de los pasos o de los caminos del itinerario? O sea, si yo te digo el turista, El turista, salir ya de la comodidad de lo conocido de la casa para empezar a abrirte a otras realidades. el aventurero, El aventurero, aquel que busca la intensidad en la vida y que la vida se ponga muy fuerte, como si tenga mucha presión y mucha fuerza por dentro. el explorador, El explorador, el que se abre allá a lo desconocido y está dispuesto a sorprenderse con cosas que no conoce. el peregrino, El peregrino, aquel que ya empieza a reconocer que el objeto de su búsqueda no es objeto, sino es sujeto. el discípulo, El discípulo, el que empieza a comprometerse con ese camino de acercamiento a ese otro con mayúscula. el maestro, El maestro, el que ya te sobra un conocimiento suficiente precisamente de esa práctica, de ese compromiso que hizo el discípulo y empieza ya a ver cosas que hasta ese momento no se veían. y el séptimo, que a mí me encanta, más como tú lo enfocas, ¿no? El santo, o si queremos, para no darle una dimensión espiritual cristiana, el sabio. El santo y el sabio, ¿no? Las dos caras de una moneda, las dos caras de un folio. Bueno, uno apuntaría, por decirlo, ¿no? También, ¿no? El sabio al tema de la lucidez, que normalmente hemos relacionado ese despertar con la iluminación, y el santo esa apertura del corazón, ¿no? Y esa bondad de Dios en el corazón, ¿no? Esa etapa tiene que ver con caerse el velo, ese encuentro con Dios transformador que te hace mirar la vida de una manera diferente y especialmente te hace reconocer que porque uno está presente, está en presencia de uno, porque es presencia de Dios, uno descubre la gratuidad de la vida. Y eso, cuando uno descubre eso, ya solo puede compartirlo. Nadie mejor que tú, José, conoce este elogio espiritual de la búsqueda. Para concluir, sí que me gustaría que invitaras a nuestros seguidores a que leyeran este libro, pero claro, que les dieras alguna razón por la que hacerlo. Oh. Por arranco con una frase que me compartió mi querida María Toscano, de Ireneo de León, que dice: la fuente, con mayúscula, la fuente tiene sed de ser bebida. Yo me parece que ese es el anhelo profundo que albergamos todos dentro, ¿no? Más allá del montón de cosas que hacemos para tapar todos esos pequeños deseos que ocultan el gordo, ese grande, ¿no? Entonces yo creo que este libro puede ser una buena oportunidad, una más de las muchas que hay, no es la mejor, pero quiero pensar que es actual, de brindarse el tiempo y el espacio, ¿no? Esa oportunidad, como digo, de andar y transitar el camino, ¿no? A partir de esas preguntas, de ralentizar, de generar esa otra dinámica e ir descubriendo cada uno las respuestas que vaya necesitando, con la confianza de que Dios siempre dirige. Dios es navío, es vela y es viento. Nosotros tenemos el timón, así que... Adelante. José, de verdad, mi querido amigo, pues muchas gracias por haber estado aquí, por este diálogo. Son temas que tanto a ti como a mí nos interesan mucho. Esperamos que también a muchos de nuestros seguidores les interese y podríamos estar, yo creo que, comentando estas cosas horas y horas, pero sí, se haría muy cansino, por así decir, ¿no? Como se dice, para nuestros seguidores. Pero te agradezco de verdad, de corazón, el que hayas aceptado esta invitación de Editorial San Pablo. Primero para escribir este elogio espiritual de la búsqueda, y luego pues también por haber accedido a que, bueno, nuevamente te volviera a entrevistar. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad siempre de compartir y profundizar y dar esto. Yo pienso que esta semilla, ¿no? Al final a la gente que está ansiosa, ¿no? Y con ganas de descubrirse y descubrir la vida, de verdad.
Pues muy bien, y nada, a nuestros seguidores de YouTube y de nuestras redes sociales les agradecemos pues el que hayan querido compartir este ratito con nosotros. Recordad, Elogio espiritual de la búsqueda de José Chamorro. Lo podéis encontrar, como siempre, en la red de librerías San Pablo, siempre cerca de ti, en nuestra librería virtual, en la librería Paulinas, en las principales librerías religiosas de la geografía española e incluso hasta en otras librerías, diría yo, ¿eh? Y cómo no, pues también en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta nuestro próximo encuentro.